favor. Hola. Sí, doctor, Sí, sí se lo doctor, escucha. se le escucha. Ya. Vamos a empezar la clase, por favor. Nos toca hacer lo que se refiere a cáncer. Nosotros entendemos como cáncer a una neoplasia maligna. Y cuando hablamos de neoplasias, involucra lo que es las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Por eso cuando uno habla de una neoplasia maligna, está hablando básicamente de lo que es el cáncer. Y cuando nosotros hablamos de una neoplasia de tipo benigna, es aquella neoplasia que va a tener características especiales, pero que están dentro de la definición de una neoplasia. O sea, una neoplasia se define como la tumoración con un crecimiento y con unas características especiales para una neoplasia maligna y para una neoplasia benigna. Las características de la neoplasia benigna van a ser que va a tener crecimiento lento, va a tener bordes bien definidos, no va a haber pérdida de peso y la tumoración va a ser móvil. Y cuando hablamos de una neoplasia maligna, estamos hablando de una neoplasia que va a tener un crecimiento rápido, va a tener bordes irregulares, se va a encontrar bastante fija y sobre todo va a dar metástasis. El único tumor o la única neoplasia maligna que no da metástasis va a ser el carcinoma vasocelular. Cuando nosotros clasificamos a las neoplasias, entonces las neoplasias solamente se van a clasificar en dos grupos, en las lesiones benignas y las lesiones malignas. Cuando tenemos la clasificación de benignas y malignas, vamos a tener que las lesiones benignas o las lesiones malignas pueden ser tumoraciones sólidas, tumoraciones quísticas, y vamos a tener también un tipo de tumoraciones que van a tener varios tipos de componentes. Mejor dicho, van a tener la derivación de las tres hojas embrionarias, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, este tipo de lesiones también son llamadas como las neoplasias mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque pueden tener el tejido óseo, que pueden formar solamente material osteoide, puede ser el sarcoma osteogénico, puede ser un sarcoma de tipo cartilaginoso o un condrosarcoma, vamos a tener el liposarcoma, vamos a tener el fibrosarcoma, vamos a tener terminaciones nerviosas con tumoraciones que se van a denominar los schwannomas o los neurolemomas. Estos tumores, los tumores malignos, pueden tener tres características especiales. Una, las que se originan de la parte epitelial. Y entonces, cuando se originan de la parte epitelial, vamos a tener lo que se denominan los carcinomas. Y vamos a tener un carcinoma epidermoide, un carcinoma vasocelular, un melanocarcinoma. Vamos a tener los adenocarcinomas, que van a ser todas las formas que se presenta la parte epitelial. Segundo, vamos a tener la parte estromática. ¿Qué es la parte estromática? La parte estromática es todo el tejido conjuntivo, que va a haber el tejido óseo, va a haber el tejido cartilaginoso, va a haber el tejido fibroso, va a haber el tejido muscular y tenemos tres tipos de músculo, el músculo estriado cardíaco y tenemos el músculo liso. Los que son del músculo cardíaco o del músculo estriado se van a llamar los rhabdomyosarcomas. Los que son del músculo liso se van a llamar los leiomyosarcomas. Nosotros también tenemos las mismas denominaciones cuando se trata de tumores benignos, por ejemplo, de un tumor que se origina en el músculo liso, vamos a denominarlo como un
mioma. Cuando tenemos el tumor del músculo estriado, un rhabdomioma. Cuando tenemos el tumor fibroso, vamos a tener un fibroma. Por lo general, la denominación va a estar terminada en oma para la mayor parte de neoplasias benignas, pero también hay neoplasias malignas que terminan en oma. Por ejemplo, tenemos el linfoma, termina en oma y es una lesión maligna. Vamos a tener el sarcoma, que es lesiones malignas, y vamos a tener algunas otras terminologías propias de cada una de las neoplasias. Por ejemplo, tenemos una neoplasia del hueso que se llama el sarcoma de Ewing. Ese sarcoma de Ewing se va a caracterizar porque va a presentar células redondas, van a ser células muy similares a los linfomas. Entonces nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial cuando tenemos un sarcoma de Ewing, por ejemplo, con lo que viene a ser un linfoma. Y nosotros sabemos que los linfomas pueden ser de dos tipos. Los linfomas van a ser linfomas que van a presentar las células de red Stenberg y linfomas que no presentan las células de red Stenberg. Vamos a tener otro tipo de linfoma que antes se creía que era un linfoma oriundo del África y se le llamaba el linfoma africano. Posteriormente, con los estudios que se hicieron, se llegó a determinar que acá también en América, en el Perú, se daba este tipo de linfoma y se llamó de la misma manera. Al comienzo se llamaba el linfoma no africano, pero actualmente sigue llamándose tan igual como el que se llama al linfoma africano. No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que estamos hablando hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Los exámenes no están corregidos. Corrígelos nomás. ¿Pero y qué clave? Ya, yo lo voy a terminar, ¿ya? Yo termino esto y corrijo ahorita. No tengo. La única forma de evitar el cáncer es no haber nacido. Vivir es incurrir en el riesgo de desarrollarlo. Esto nos quiere decir que de acuerdo al incremento de la edad hay mayor riesgo de tener cáncer. Nos quiere indicar que por cuestiones del medio ambiente, por cuestiones de los rayos ultravioleta, por ciertas sustancias químicas, puede haber cambios en la parte del ADN, puede haber cambios a nivel genético, en donde es conveniente y muy útil hacer uso de la clínica genética para poder ver si nuestros antecesores han podido tener neoplasias malignas, sobre todo hasta la tercera generación, abuelas, padres y los nietos. Por ejemplo, en el cáncer de la mama es muy frecuente que se produzca por cuestiones genéticas, herencia de las neoplasias malignas hasta la tercera generación y se produce tanto en hombres como en mujeres. Nosotros sabemos, por ejemplo, que también algunos procesos infecciosos pueden producir neoplasias malignas. Por ejemplo, el papiloma virus humano, que es producido por el virus del papiloma, tiene aproximadamente como 180 subtipos, de los cuales solamente el 16 y el 18 pueden producir carcinoma epidermoide. Frecuentemente producen el carcinoma epidermoide a nivel del cuello uterino, pero también puede producir a nivel del pene, del surco balano prepúcial,
de la cavidad oral, de la lengua, de la faringe, y estos cánceres se producen en el hombre. Entonces el hombre y la mujer pueden estar sujetas a lo que pueda ser la infección viral y como consecuencia producir uno de estos tipos de neoplasias. En el Perú nosotros estamos colocando la vacuna contra el papilomavirus, pero solamente a las mujeres, a las mujercitas de menos de 12 años. Cuando no se pone a las personas que tienen más años, porque por lo general ya empieza su vida sexual aproximadamente a los 12, 13 años y ya no tendría ningún efecto la vacuna si ya tienen relaciones sexuales. También es conveniente manifestarles que en un poblado del Perú, en la selva, en Caballococha, hay un poblado que las personas, sin haber tenido relaciones sexuales, presentan el papilomavirus. La costumbre de esta población es bañarse en unas cochas, en una laguna, y muy posiblemente la infección venga desde ese punto. También es importante, como acabamos de decir, las costumbres socioeconómicas van a tener que ver con básicamente el tratamiento del cáncer, porque hay que manifestarles que el tratamiento del cáncer es bastante caro. Cuando tenemos nosotros la alteración en nuestros genes, por lo general se va a degenerar las células en un cáncer dependiendo de la posición geográfica también de un país. Lo que les manifesté hace rato del linfoma africano, y ya se pensaba que ese linfoma solo era en el África, y nosotros hemos encontrado linfomas a nivel de Sudamérica. Hemos encontrado los linfomas con las mismas características histológicas, que va a ser el linfoma de Burkitt. Nosotros tenemos que una neoplasia va a ser la tumoración que presenta en un tejido o en un estroma. Entonces lo que presentan en la parte de un epitelio van a ser los carcinomas, los adenocarcinomas, el carcinoma pigmentado, que va a ser el melanocarcinoma, y lo que se encuentra a nivel del estroma pueden ser los de tipo sarcomatoso. Lamentablemente los sarcomas van a ser bastante complicados para el tratamiento, y por qué no decirlo, hasta el momento no se tiene un éxito en el tratamiento de los sarcomas. En los sarcomas nosotros vamos a ver que va a haber dificultad para el tratamiento. Por lo general se tiene que hacer la parte quirúrgica y se tiene que dar una quimioterapia. Y como ustedes saben, por ejemplo, un osteosarcoma significa prácticamente la amputación del miembro. Entonces son cirugías mutilantes, pero que si no se hace la cirugía, la neoplasia avanza muy rápido y la vida del paciente se ve comprometida. Se puede llegar a hacer hasta las hemiperectomías, en donde prácticamente es la desarticulación de todo un miembro inferior. Incluso no se puede ni colocar una prótesis. Cuando tenemos las neoplasias benignas, por lo general, como su nombre nos indica, son muy bien tratadas, a excepción de los tumores benignos del sistema nervioso central. Como nosotros sabemos, el cerebro se encuentra dentro del cráneo, y que muchas veces cuando hay un tumor a nivel de la base del cráneo va a ser imposible la extracción. Entonces en el cerebro lo que importa, más que si es un tumor benigno o un tumor maligno, va a ser la localización.
Si es un tumor que se localiza, por ejemplo, en el lóbulo frontal, va a ser muy fácil el acceso y la extracción del tumor. Entonces se va a curar prácticamente al paciente. Apaguen el micro, por favor. Nosotros, cuando hablamos de oncología, viene a ser la ciencia que estudian los tumores o las neoplasias. Un tumor es el equivalente a una neoplasia. El cáncer es la forma de una neoplasia, pero de tipo maligna. Vamos a definir a una neoplasia como una masa anormal de tejido. Va a carecer de objeto, va a atacar al huésped. Puede ser benigna o puede ser maligna. Entonces, cuando nosotros tenemos o alguien les pregunta cómo se clasifica el cáncer se clasifica que puede ser una lesión maligna o una neoplasia maligna. En cambio, cuando nosotros hablamos de tumoraciones benignas, estamos hablando de una neoplasia benigna. Prácticamente es autónoma. El crecimiento va a sobrepasar a los límites del tejido normal, va a ser autónoma y va a persistir cuando cesa el estímulo. Nosotros vamos a ver que para que el crecimiento vaya en concordancia con la viabilidad del tumor, tiene que haber una buena neovascularización, o sea, gran cantidad de la formación de vasos sanguíneos. Cuando no existe esta buena irrigación en el tumor va a sufrir necrosis. Entonces nosotros podríamos pensar, y si se necrosa el tumor sería mejor porque la neoplasia va a desaparecer, pero eso no es así. Todo tejido necrótico es posible que se infecte. Entonces puede haber sobreinfección sobre una neoplasia maligna. La nomenclatura. Cuando nosotros clasificamos de acuerdo al origen o a las células que van a estar afectadas, como hemos dicho, tenemos primeramente las neoplasias que van a ser las paraquinas, que se van a ser las células neoplásicas transformadas, y vamos a tener las células del estroma, y como hemos dicho, en el estroma vamos a tener el tejido conjuntivo, vamos a tener tejido óseo, tejido muscular, tejido cartilaginoso, etcétera, cosas. Y también tenemos las neoplasias que se van a originar de la parte epitelial. Cuando se originan de la parte epitelial, hemos dicho que puede ser el carcinoma, puede ser el adenocarcinoma y el pigmentado, que viene a ser el melanocarcinoma. Cuando nosotros tenemos los sarcomas y los carcinomas, por lo general, esas neoplasias van a dar metástasis. La metástasis es cuando un tumor se origina en un órgano, por ejemplo, en el colon, hace tromboembolismo tumoral vascular. Cuando hablo de tromboembolismo vascular, estoy incluyendo a lo que es el sistema linfático y va a dar una metástasis, por ejemplo, a hígado. Puede dar una metástasis a pulmón. Pero también tenemos un tipo de tumores que se van a originar de la parte líquida del cuerpo, y la parte líquida de nuestro cuerpo es la sangre. Y va a haber, por ejemplo, las leucemias agudas, las leucemias crónicas, en donde también es muy importante hacer el estudio genético. Vamos a tener que también el otro origen es los linfomas. Y hemos dicho que hay dos tipos de linfomas: el linfoma que va a tener las células de red Stenberg y las que no van a tener las células de red Stenberg. Cuando tenemos las neoplasias benignas, hemos dicho que tiene buen pronóstico. Las neoplasias malignas tienen pronóstico más sombrío. Vamos a tener que en el pronóstico
en las lesiones benignas, la terminación o el sufijo oma, pero también que hay algunas neoplasias malignas que terminan en oma, como hemos dicho, el linfoma. Vamos a tener que, como ejemplos de neoplasias benignas, el angioma, que es la proliferación de vasos sanguíneos, tenemos el lipoma, el mioma, que por lo general estos miomas pueden ser a nivel del útero, es el tumor más frecuente a nivel del miometrio. Vamos a tener los epiteliomas, los adenomas. En los adenomas hay que fijarnos que cuando nosotros encontramos los pólipos, los papilomas, van a ser neoplasias completamente benignas. En cambio, cuando tenemos un adenoma, los adenomas van a tener lesiones atípicas dentro de las células que conforman el tumor, porque un adenoma o un pólipo van a ser muy similares, solamente que la parte de los adenomas van a presentar que tienen una displasia. Esa displasia puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa e incluso puede llegar a ser un carcinoma in situ del lugar en donde se encuentran con mayor frecuencia. Se va a encontrar a nivel del colon y muchas veces no son únicos sino son múltiples. Entonces ahí la dificultad es que se debe extraer todos los adenomas que se puedan observar, porque alguno de ellos o uno de ellos puede ya estar siendo maligno. Las neoplasias benignas no van a presentar metástasis. En cambio, las neoplasias malignas presentan metástasis. Vamos a ver que las neoplasias benignas por lo general tienen una cubierta, tienen una cápsula. Por ejemplo, el lipoma se va a caracterizar porque es el acúmulo de las células de los lipocitos que van a estar completamente encapsulados. En cambio, cuando se tiene una neoplasia maligna, estas células no van a tener una cápsula, van a ser de un borde irregular. Cuando tenemos los tumores benignos, dijimos que el nombre era en oma, pero no todos los omas van a ser benignos. Ejemplo del linfoma, del sarcoma. Vamos a tener que los tumores mesenquimales benignos, vamos a tener los lipomas, los angiomas, los leiomiomas, los fibromas y los ostiomas. Los ostiomas simplemente es el acúmulo del tejido óseo en la parte superficial, sobre todo de los huesos largos en la epífisis. Pero también pueden haber en los huesos planos, pueden haber ostiomas a nivel de la parte frontal, que no hay que confundirlo con los tumores supranumerarios, o sea, el tejido óseo supranumerario. Tenemos los tumores epiteliales benignos, los adenomas, los cistoadenomas, los papilomas y los pólipos. En el cistoadenoma podemos tener el tumor maligno, que es el cistoadenocarcinoma. Carcinoma porque va a ser de origen epitelial y el lugar en donde puede haber con mayor frecuencia este tipo de tumores es a nivel del ovario. Sabemos que la cápsula del ovario tiene células de tipo cúbicas. Los papilomas y los pólipos, por lo general, se pueden encontrar en las mucosas o también se pueden encontrar en la piel. Cuando tenemos los tumores malignos, se llaman neoplasias malignas o los cánceres. Esto vamos a tener los carcinomas, que se originan de las células epiteliales, los sarcomas se van a originar del tejido mesenquimal. Estos tumores también pueden estar formados
por más de un tipo de células parenquimatosas. Y estos van a ser los tumores mixtos. Y vamos a tener los teratomas que se van a originar de las 3 capas embrionarias del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, en donde en este tipo de tumores, con una placa radiográfica, podemos hacer el diagnóstico, porque vamos a encontrar muy frecuentemente tejido óseo, tejido cartilaginoso e incluso podemos encontrar dientes. Estos teratomas se pueden presentar a nivel del ovario, a nivel del testículo, puede aparecer en el ojo, en donde prácticamente el tratamiento va a ser una enucleación. Y muchas veces el diagnóstico se puede confundir de un retinoblastoma con lo que puede ser un teratoma. Las lesiones no neoplásicas son aquellas que simulan tumores, y en realidad son unos tumores porque, por ejemplo, va a ser el acúmulo de restos ectópicos de tejidos no transformados. Esto se llama el coristoma. Por ejemplo, el coristoma puede ser la presencia de tejido pancreático en tumores, por ejemplo, del apéndice secal o de la parte del intestino delgado. Y los amartomas van a ser masas de tejido que aparecen en un lugar que no es su sitio. Por ejemplo, el tejido óseo en el tejido muscular se va a llamar un amartoma. En algunos autores también llaman a este tipo de tumores como tumores heterotópicos. Tenemos acá una relación de todo lo que vienen a ser los tumores. También hay que tener presente que van a haber lesiones a nivel de los vasos sanguíneos. No solamente cuando hablamos de los vasos sanguíneos hablamos de la proliferación vascular, sino también tenemos que hablar de la proliferación del endotelio. Y nosotros sabemos que el endotelio es la base del funcionamiento de la dinámica de los vasos sanguíneos. La dinámica de los vasos sanguíneos es la vasoconstricción y la vasodilatación. Tenemos enfermedades metabólicas como es la diabetes mellitus, que produce lesión de los vasos sanguíneos a nivel endotelial. En los datos históricos vamos a ver que a lo largo de la historia vamos a tener que hace miles de años que existía el cáncer. El cáncer es simbolizado como un cangrejo. El cáncer ha dado a todas las personalidades del mundo. No respeta edades. Hay neoplasias en recién nacidos, hay neoplasias en niños, hay neoplasias en jóvenes, hay neoplasias en adultos. Se dice que Hipócrates fue uno de los primeros en reconocer la diferencia entre los tumores benignos y los tumores malignos. Vamos a ver que sus escrituras describen al cáncer en muchas localizaciones. Vamos a ver que los vasos sanguíneos edematizados alrededor del tumor maligno le recordaron las garras de un cangrejo y por eso se denominó carquinos. En realidad, ese es el primer nombre que le dieron al cáncer. Y que carquinos quiere decir cangrejo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte tuvo cáncer, la hermana de Bonaparte también tuvo cáncer, lo que nos indica una relación, incluso hay una relación en mellizos que puede haber el cáncer en los dos.
Bueno, y acá hay una lista bastante larga de todas las personalidades del mundo. Un genial actor, Mario Moreno, Cantinflas. No sé si ustedes habrán visto las películas. Un gran artista, también murió de cáncer. El ciclo celular. Cuando nosotros hablamos del ciclo celular, vamos a ver que la población celular y las bases del ciclo celular son células lábiles, hay células permanentes y las células quiescentes. Nosotros vamos a tener que en este ciclo celular se presenta tanto en el sistema nervioso, en el tejido muscular, vamos a tener las células quiescentes a nivel de los hepatocitos. Cuando hablamos del cáncer del hígado, vamos a ver que por lo general la neoplasia maligna más frecuente en el hígado van a ser las metástasis, no es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es en menos a comparación de las metástasis que da el hígado. Una de las principales causas puede ser por la gran cantidad de sangre que recorre por el hígado. Entonces, es muy fácil que las metástasis lleguen por vía sanguínea. Las generalidades. Tenemos como definición al crecimiento tisular producido por la proliferación continua de las células anormales con la capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. Nosotros vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, del carcinoma epidermoide. Entonces, si nosotros nos acordamos, el epitelio está unido a la parte del tejido conjuntivo, que viene a ser la dermis, hablando de la piel, por la membrana basal. Entonces, esa membrana basal en el estudio oncológico es muy importante, porque cuando la neoplasia está solamente en la parte epitelial y respeta la membrana basal, se va a denominar un carcinoma in situ. Cuando se rompe la membrana basal, vamos a tener que es un carcinoma microinvasor, y el carcinoma microinvasor va a tener una medida de 3 centímetros de profundidad por 3 centímetros de largo, aproximadamente 9 centímetros, milímetros, perdón, 9 milímetros cuadrados. Cuando sobrepasa la parte de la membrana basal, se va a denominar entonces el carcinoma microinvasor en las medidas que se les ha indicado. Y cuando sobrepasa todas estas medidas, se va a llamar el carcinoma invasor. Pero también carcinoma invasor se denomina a aquella neoplasia que va a invadir los vasos sanguíneos a pesar de que no puede romper la basal. Entonces tenemos dos condiciones. Una, el carcinoma invasivo, que va a ser la profundidad mayor de 9 milímetros cuadrados. El in situ, que no rompe la membrana basal, y vamos a tener también cuando existe la presencia de un tromboembolismo vascular. Entonces nosotros, este esquema se usa muy frecuentemente en lo que viene a ser el carcinoma epidermoide del cuello uterino. Cuando tenemos los subtipos, nosotros dijimos que las neoplasias se clasificaban en neoplasia benigna y neoplasia maligna. Los subtipos, existen múltiples variedades de cánceres, es decir, no tres los principales subtipos. Uno, los sarcomas, que se originan de la parte estromática, los carcinomas de la parte epitelial y las leucemias y los linfomas de la parte líquida o de la parte sanguínea. Cuando nosotros hablamos de los carcinomas, hemos dicho que los carcinomas se van a originar de la parte epitelial, y cuando hablamos de la parte epitelial estamos hablando principalmente de todo lo que viene a ser la parte de la piel, y a la vez también tiene la parte de epitelio las glándulas.
Entonces, por eso que las glándulas se llaman adenocarcinoma, a excepción de la mama, que en la mama también se debería llamar un carcinoma, un adenocarcinoma de la mama, pero el nombre es un carcinoma ductal infiltrante de la mama. El cáncer de mama y los tumores benignos de mama, como es el fibroma, también se va a encontrar en los hombres. Nosotros sabemos que la mama del hombre es una mama atrófica. En cambio, en las mujeres son mamas que van a tener como finalidad la alimentación del recién nacido. Cuando tenemos los sarcomas, vamos a tener un tejido conectivo, va a estar dado por los huesos, el osteosarcoma, el cartílago, el condrosarcoma. En los nervios podemos tener los tumores malignos del sistema nervioso central. Por ejemplo, vamos a tener los tumores de las células nerviosas. Vamos a tener también tumores benignos a nivel de lo que vienen a ser las terminaciones nerviosas, como le dije, el xamoma, el neurolimoma. Los carcinomas en el tejido epitelial tenemos en la piel o en los epitelios que tapizan la cavidad, a nivel del cuello uterino, a nivel de las glándulas, de la mama y de la próstata. Tenemos las leucemias y los linfomas, son tejidos formados por las células sanguíneas. Vamos a tener, por ejemplo, lo que corresponde a los ganglios, tanto ganglios, los ganglios linfáticos, que pueden ser por invasión de tumores. Vamos a tener al vaso, a la médula ósea y sobre todo a la sobreproducción de células blancas inmaduras. La epidemiología. La epidemiología consiste en que el cáncer es un problema de salud a nivel mundial. En todo el mundo hay cáncer. No creo que haya un poblado que no tenga cáncer. Puede haber, sí, poblados que tienen una disminución de un tipo de cáncer, como puedan haber otros que tienen una mayor cantidad de cáncer. Por ejemplo, en el Japón hay mucha incidencia de lo que es el cáncer gástrico. Acá también cerca a Tacna tenemos una ciudad que se llama Jaraquemada, que está en Chile, que hay un centro en donde tienen solamente el estudio del cáncer gástrico y tienen una incidencia bastante alta, quizá por la similitud en cuanto a la alimentación. En el Japón se alimentan mucho de carnes ahumadas y por los nitritos puede ser que pueda ser una de las causas para producir el cáncer. De un modo, en la China, las mujeres chinas tienen mamas pequeñas y la incidencia de cáncer es también mínimo. Pero a pesar de que se indica que el cambio de residencia puede modificar esta parte de, por ejemplo, de que las chinas tienen poca cantidad de cáncer en mama, que los japoneses tienen alta incidencia de cáncer en el estómago. Se ha visto que, por ejemplo, japoneses que han ido a vivir a otro lugar, la incidencia de cáncer sigue siendo igual. Lo mismo, la disminución de cáncer de mama sigue siendo igual, así aunque se vayan a otro lugar a vivir. Tenemos que Latinoamérica es el tercer lugar de causa de muerte por el cáncer. Eso también hay que pensar, tercer lugar. Imagínense la población que tiene toda Europa comparando la población de América. En Lima tenemos las tasas de incidencia también y de mortalidad por cáncer, aproximadamente un 150.7 y 78 por 100.000 habitantes.
Vamos a también mencionar que en la actualidad en el Perú el cáncer que tenía mayor incidencia era el cáncer en la mujer, era el cáncer de cuello uterino. En la actualidad el cáncer de cuello uterino se ha incrementado con la neoplasia maligna de la mama, o sea, con el carcinoma ductal de la mama. Pero esta inversión ha sido solamente en Lima. En otros sitios, por ejemplo en Trujillo, en Arequipa, sigue siendo el cáncer del cuello uterino que tiene mayor incidencia. No se sabe si puede ser por problemas de médicos, puede ser por problemas tecnológicos o puede ser por problemas técnicos. Se sabe que la mayor parte de equipos adecuados para hacer todos estos estudios se tienen en Lima. Quizá la mayor parte de tecnología está en Lima, pero en provincias hay algunas deficiencias. Las deficiencias pueden ser por la parte de los profesionales de salud, puede estar dado por deficiencia de equipos médicos y también, por qué no decirlo, del descuido de los mismos pacientes. Hay pacientes que se les cita, por ejemplo, para hacer un Papanicolau cada 3 años. Los Papanicolaos se deben hacer cada 3 años porque la génesis del tumor es aproximadamente en 3 años. Entonces, los pacientes no acuden a sus citas. En otros sitios, por ejemplo, le citan, señor, usted tiene que venir de cada 3 años el 20 de enero. Entonces, faltando 2 días para su cita, la parte de Servicio Social de Salud está llamándole por teléfono a la paciente para hacerle acordar que tiene una cita para su papá Nicolau para el día 20 de enero. El paciente lo único que hace es llama por teléfono y dice, ¿sabe qué, señor? Mañana 20 de enero me toca hacerme mi papá Nicolau y voy a ir a hacerme el papá Nicolau. No le ponen ningún tipo de objeción, pero el paciente termina de hacerse el papá Nicolau. Hay menos tiempo que invertir en el papá Nicolau porque todo está programado y el paciente regresa al trabajo. Nosotros acá le decimos, ¿sabe qué? Usted se va a hacer el papá Nicolau y él cree que tiene todo el día libre. Entonces, esas son malas costumbres también de la parte de los pacientes. Acá primeramente nadie le hace acordar que si tiene una cita o no tiene una cita. Entonces, eso es buen desarrollo de la parte del área de salud pública. En Estados Unidos, cada año hay 1 millón de personas con diagnóstico de algún tipo de cáncer. Las edades fluctúan desde el nacimiento hasta los adultos mayores. La mayor incidencia se encuentra en adultos mayores. El factor de riesgo. Cuando tenemos el factor de riesgo, tenemos primeramente la herencia. Se dice que hasta la tercera generación puede haber problemas de cáncer, sobre todo en el cáncer de la mama. Vamos a ver que muy importante es hacer los estudios genéticos, como les dije, la parte clínica genética y hacer los cariotipos. Las infecciones, sobre todo las infecciones que se van a producir por virus. También hay algunos tipos de infecciones que pueden estar ligadas a la inmunidad, por ejemplo, en el SIDA, o sea, en la inmunodeficiencia adquirida, como oportunistas van a haber neoplasias. Tenemos el sarcoma de Kaposi, que en menos de 60 años, o sea, en personas que tienen menos de 60 años, pueden hacer el cáncer, que es el sarcoma de Kaposi. Podemos tener también las infecciones virales al hígado, como es la hepatitis, puede dar fibrosis y la fibrosis puede dar riesgo a hacer un hepatocarcinoma.
las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes, acuérdense que no son acumulativas. O sea, la exposición que hoy día la haces se va a acumular con una exposición que puedes hacer el próximo verano. Y esas radiaciones ionizantes, por ejemplo, está comprobado que van a producir neoplasias a nivel de la piel. También tenemos los productos químicos. Como un producto químico podemos mencionar al tabaquismo. Va a ser la nicotina, va a producir el cáncer de pulmón. Vamos a tener, ya dijimos de las alteraciones inmunológicas. Cuando tenemos los cuadros clínicos, tenemos acá la cirrosis hepática, que va a dar el carcinoma hepatocelular, la gastritis atrófica va a dar el cáncer de estómago, la leucoplasia de la mucosa bucal, vamos a tener los carcinomas epidermoides. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo decían que un expresidente del Perú tenía un cáncer epidermoide. Decían, el hombre está que lo ponen preso a pesar que tiene un cáncer de la boca o de la lengua. El señor este nunca tuvo cáncer, lo que tuvo fue una leucoplasia. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque yo fui el que le hice la biopsia. Y lo trataban como si era un carcinoma de tipo epidermoide. Era una leucoplasia. Estas son lesiones premalignas, tanto la cirrosis, la gastritis atrófica, la colitis ulcerativa y la leucoplasia. La incidencia es la segunda causa de muerte en adultos. Es la principal causa de muerte en niños de 1 a 14 años. Hay gran variedad según el área geográfica y la incidencia es mortal según el área geográfica. Yo diría que en vez del área geográfica sería de la falta de centros especializados en cáncer, o sea, de hospitales oncológicos. Cuando tenemos la producción de mayor mortalidad en Estados Unidos y en Europa, vamos a tener el cáncer de pulmón, el colorectal, vamos a tener de mama y útero, y en el hombre de próstata y estómago. Esta característica también se repite acá en el Perú. Vamos a tener la misma incidencia de estos tipos de neoplasias. Hasta hace unos 15, 20 años, el cáncer de pulmón tenía mayor incidencia en el sexo masculino. Era porque la costumbre de fumar era más de los hombres que de las mujeres. Pero creo que ahora se ha invertido, las mujeres fuman más que los hombres. Los cánceres más frecuentes en Europa y en España, vamos a tener respiratorio, el pulmón, estómago, próstata, colon y mama. No varía mayormente. La frecuencia puede variar de acuerdo a las localidades geográficas, a la realidad socioeconómica. Ya le dije que era más que todo para el tratamiento. Se va a modificar con la migración, aunque no se demuestra con la realidad. Por ejemplo, los japoneses, los chinos, y los factores exógenos modificados va a ser la parte ambiental y los hábitos. Muchas veces, en vez de hábitos, podríamos decir las enfermedades laborales. La característica de las neoplasias. Vamos a ver las características que hay entre la neoplasia benigna y la neoplasia maligna. Primeramente, lo que es la diferenciación celular. La diferenciación celular es cuando un tumor está compuesto por unas células
que se parecen o no se parecen en nada a el epitelio que dio origen a esta neoplasia. Bien diferenciados es cuando se parecen en algo a las células que pueden ser normales. Los indiferenciados son los que no se parecen absolutamente en nada. Esos son los tumores más difíciles de poder diagnosticar. La parte de la anaplasia son los diferentes tamaños y formas de las células. Vamos a tener la velocidad de crecimiento en los tumores malignos. Vamos a tener la infiltración local, es lo que les explicaba de las neoplasias in situ, microinvasivas y las invasivas, y las que pueden dar metástasis cuando hay un tromboembolismo tumoral vascular. Vamos a tener que las características citológicas, en primer lugar tenemos el pleomorfismo nuclear y celular. Nosotros sabemos que hay una relación entre el núcleo y el citoplasma. Cuando se pierde esa relación núcleo-citoplasma, también vamos a ver que va a haber, van a poder empezar como lesiones premalignas, el hipercromatismo. Con la coloración de HE se ve mucho más oscura la coloración del núcleo. Vamos a tener que las mitosis pueden ser abundantes, pero no la mitosis normal, porque el tejido normal tiene también mitosis. Ustedes saben que la división celular es una mitosis. Vamos a tener las células gigantes tumorales. Por ejemplo, el osteosarcoma va a tener presencia de células gigantes. Vamos a tener que también las células gigantes, hay un tumor a células gigantes benigno y un tumor a células gigantes malignos. Se dice que cuando aparecen por primera vez las células gigantes, por ejemplo, a nivel muscular, van a ser benignos. Y en la recaída de las nuevamente de las células gigantes tumorales pueden ser ya malignas. El crecimiento del cáncer puede tener una autonomía, vamos a tener una clonalidad, vamos a tener la anaplasia y la metástasis. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de un cáncer a nivel de la unión del ano con el recto. Esa unión que hay entre el ano y con el recto se llama la línea pectínea. Es un tumor bastante agresivo. Cuando hay invasión y diseminación, cuando tenemos el principal atributo de los tumores malignos va a ser la capacidad de diseminación. Por ejemplo, cuando un tumor de ovario se rompe el tumor y el contenido va a caer a nivel de la pelvis y también de la cavidad abdominal, entonces se va a producir lo que se llama un carcinoma diseminado. Vamos a ver que también puede haber la extensión. La extensión es cuando dos órganos son vecinos, por ejemplo el estómago, la cabeza y páncreas. Puede haber el adenocarcinoma de páncreas puede infiltrar al estómago. Puede haber metástasis cuando va de un lugar a otro por vía sanguínea y puede haber una extensión de la neoplasia en el mismo lugar. Esto también va a indicar la malignidad de los tumores. La vía de propagación de los tumores va a ser una programación a nivel de la cavidad orgánica, lo que les acabo de decir, a nivel de la cavidad pélvica. La infiltración de los linfáticos. Los ganglios linfáticos son invadidos y van a tener las metástasis a los ganglios linfáticos. Nosotros hacemos o hacíamos cuando recién se estaba iniciando el cáncer, el ganglio centinela. Es el primer ganglio que va a tener metástasis de la neoplasia.
Por lo general se hacía para los melanocarcinomas. Los melanocarcinomas que se presentan en la planta del pie, por lo general hacen muy rápidamente metástasis. Se llaman los melanomas acrales. Estos melanomas acrales pueden dar cáncer a los ganglios. Entonces se tiene que hacer una resección de la cadena ganglionar. También actualmente se está usando para el cáncer de mama. Se busca el ganglio centinela, se ve si tiene metástasis o no tiene metástasis y se puede ver si hay ganglio centinela positivo o no. Cuando tenemos la tasa de crecimiento del cáncer, tenemos el de tipo celular, el grado de diferenciación y los factores dependientes del huésped. El huésped también es muy importante cómo puede defenderse de la neoplasia maligna. Esto es lo que les indicaba. Este es un epitelio. Si nosotros vemos, es un epitelio de tipo cilíndrico, en donde vamos a tener cilios, vamos a tener la submucosa, vamos a tener la parte del estroma. Entonces nosotros tenemos, miren cómo aparece la neoplasia a nivel epitelial. Entonces es un carcinoma in situ. Vemos que rompe la membrana basal y ya está infiltrando a la parte del tejido estromal. Y acá prácticamente ha invadido a toda la parte estromal. Carcinoma in situ, el microinvasivo y el invasivo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para el cáncer pulmonar, vamos a tener en primer lugar la metaplasia. El epitelio de los bronquios va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Las personas que fuman o están en contacto con el humo van a tener primeramente una metaplasia en el epitelio. En vez de ser pseudoestratificado cilíndrico, va a ser un epitelio de tipo plano. O primero pierde los cilios. Sigue fumando el paciente y cambia del epitelio que va a ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado a un epitelio cilíndrico. Sigue fumando el paciente y cambia a lo que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Sigue fumando el paciente y cambia a un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Sigue fumando el paciente y se convierte en un cáncer, en un carcinoma epidermoide. Y luego tenemos toda esta parte que viene de primero el carcinoma in situ, el carcinoma microinvasor y el carcinoma invasor. De ahí la importancia que cuanto más tempranamente se hace el diagnóstico del cáncer, se puede curar. Y nosotros estamos en la capacidad para poder hacer eso, para poder detectar lesiones cuando recién son incluso de tipo microscópico. De la misma manera es en el cuello uterino. Ustedes han visto las diapositivas que se les puso en el aparato genital femenino, por ejemplo, cómo esas neoplasias podían hasta dar metástasis a la piel del pubis, podían ulcerar la piel del pubis. Cuando tenemos las bases moleculares del cáncer, vamos a hacer, es casi similar a lo que les he comentado a nivel del pulmón. Puede pasar también en el colon. En el colon puede aparecer una lesión como un pólipo. Después del pólipo no se trata, no se cura, solamente se hace por vía rectal, se extraen los pólipos, puede cambiar a lo que viene a ser un adenoma. Y del adenoma ya va a tener displasias, cambios celulares, y de esos cambios celulares puede pasar a un cáncer. Cuando tenemos los procesos multifactoriales, vamos a tener la influencia genética, vamos a tener mayor frecuencia significativa en mellizos idénticos, las diferentes características según los tipos étnicos, la diferencia entre el sexo
influencia por las hormonas. Nosotros, por ejemplo, en la mama podemos tener la influencia de los estrógenos y hay tratamientos para el cáncer con estrógenos. Entonces, si no se hace un estudio de inmunistoquímica para ver si son productores de estrógenos o no, se puede dar un tratamiento con estrógenos y en vez de hacerle un beneficio al paciente, le hacen un daño. En el hombre, la testosterona que se produce en los testículos, después que se produce la prostatectomía, se tiene que hacer la castración, sea la castración química o la extirpación de los testículos. Es preferible hacer la extirpación de los testículos porque con el tratamiento medicamentoso tiene que tomar la medicina de por vida para que cumpla con su función. Si no, no cumple la función. Entonces mejor es hacer la extirpación de los testículos. Bueno, nosotros para hacer la parte genética se tiene que hacer estudio del ADN. Vamos a hacer, como les dije, la parte clínica genética y la parte del cariotipo. El cariotipo es para averiguar si hay alguna alteración a nivel de los cromosomas. Bueno, nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. ¿No hay preguntas? No ¿Alguna parece que hay pregunta? preguntas. Doctor, ¿Hay buenas preguntas? tardes. Sí, Sí, buenas doctor. tardes. Sí. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿Este carcinoma epidermoide se puede sí. presentar en cualquier parte del cuerpo o tiene un sitio en No. específico? El ¿Y carcinoma, cuáles las maneras preventivas para este ya. tipo de neoplasia? Primeramente, el carcinoma epidermoide tiene su origen a nivel de la piel, pero también en las mucosas, porque acuérdense que las mucosas es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y la piel es un epitelio poliestratificado plano queratinizado. La mayor incidencia en las mujeres es a nivel del cuello uterino. Para el cuello uterino se dice que un gran porcentaje de los carcinomas epidermoides van a ser causados por el papiloma virus humano. Y este papiloma virus humano tiene cerca de 180 cepas. La traducción que se tiene de un papiloma virus humano en un Papá Nicolau es la presencia de coilocitos, y en general las infecciones virales van a dar la presencia de esos coilocitos. Pero se tiene que hacer un estudio del ADN del virus para poder ver si es el número 18 o el número 16. Y se va a hacer por el PCR y vamos a ver qué tipo de core tiene. Por medio del core nosotros sabemos qué virus es. La otra causa puede ser los rayos ultravioleta del sol, que van a ser acumulativos. En ese caso, en la piel es mucho más frecuente en la presencia del hombre que en la mujer. Parece que el hombre tiene mayor exposición a los rayos ultravioleta. Y eso es cierto, por ejemplo, ustedes van a la sierra, van a la selva, los hombres andan sin camisa, sin camisetas, entonces sufren mucho la influencia de los rayos solares. Acuérdense que todo lo que sea la influencia de radiación va a ser acumulativo, incluso los rayos X. Por eso no es bueno abusar de este tipo de radiación. Y el tratamiento es, en primer lugar, la extirpación del tipo de la lesión. Si es en la piel, se tiene que extirpar con los bordes quirúrgicos completamente libres, pero no solamente los bordes de la piel, sino también el borde en profundidad. Si está tomado el borde y es un carcinoma epidermoide, hay que hacer una cirugía de rescate para poder extirpar todo el resto de las neoplasias, porque si no, de esos restos pueden aparecer nuevamente un tumor.
como les dije, el carcinoma vasocelular, que va a ser un carcinoma también de la piel, va a ser un carcinoma que no va a dar metástasis. No sé si le he contestado la pregunta, lo que usted preguntó. Sí, doctor. Yo había Sí. leído de que el carcinoma epidermoide, sí producía metástasis, ¿no? El Inclusive al carcinoma riñón. epidermoide sí, el Ah, ya, ya. epidermoide sí, el vasocelular no produce metástasis. Por eso Ah, es que hay ya. que sacar toda la lesión. En un carcinoma vasocelular no es es importante, pero no es fundamental porque no va a poder reproducir la lesión de ahí. Acuérdense, el carcinoma epidermoide, el melanocarcinoma van a dar metástasis. El que no da metástasis, la única neoplasia maligna que no da metástasis es el carcinoma vasocelular. Ya, ¿Listo? doctor. Sí, doctor, ¿Alguna gracias. pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, mi grupo de práctica, ¿en dónde está mi delegado?